todas las personas que nos miran en las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Somos Iglesia Cristiana Ministerio Tiempo con Dios, para la gloria de Dios. Son todos bienvenidos también en las redes sociales y por supuesto aquí en la iglesia. Hoy vamos a predicar una palabra poderosísima que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, titulada Una puerta, un camino. Una puerta, un camino. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, que no salgamos iguales como entramos aquí, Señor. Pedimos que tú nos guíes, que tú, Señor, nos transformes y que podamos salir transformados, convertidos cada día más a ti, y que podamos, Señor, ser luz y sal en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, la mayoría de las personas piensan que cuando mueran irán al cielo. Y pensar así, eso es algo totalmente natural, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Si yo le preguntara a usted en esta mañana si usted quisiera irse al infierno, usted me diría, por supuesto que no. Nadie quiere ir al infierno. Solamente el mencionar la palabra infierno, eso produce en nosotros como una sensación de miedo, de susto y de rechazo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y muy directo cuando habló de estas dos puertas y estos dos caminos. Dijo que el camino angosto es difícil de entrar y de caminar, y el otro camino es ancho y es fácil de transitar. Hoy, con la ayuda de Dios, descubriremos qué quiso decir el Señor cuando habló de estas dos puertas. La puerta estrecha. El versículo 13 que ya leímos dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lo primero que nosotros debemos notar, iglesia, o observar, es que Cristo habla de una sola puerta y de un solo camino. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor dijo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Pero también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículos 6. Entonces, hermanos, tenemos una sola puerta y un solo camino que nos lleva a la vida eterna. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo sé yo que Jesús es la única puerta y el único camino al cielo? Todo ser humano nace, hermanos, con un problema y se llama pecado. El pecado nos separa de Dios y precisamente eso es lo que viene Jesús a resolver en el mundo. Ese es el problema que nuestro Señor viene a resolver en este mundo. El problema del ser humano, el problema del pecado. Los profetas de la antigüedad profetizaron acerca de la venida de Cristo al mundo. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, habló muchos años antes de que Jesús viniera al mundo en el capítulo 7, versículo 14, diciendo: por tanto, el Señor mismo les dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Muchos años después, la Virgen María recibió también un aviso del ángel enviado por Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31. El ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hermanos, Jesús vino al mundo con una misión específica: a salvar y a buscar lo que se había perdido. Eso somos todos nosotros y aquellos que todavía no han entrado a este redil de las ovejas del Señor. Años después, el Señor declaró en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una de las características personales de Dios es que Él es santo y el hombre no. Por causa del pecado, el hombre, hermanos, está separado de Dios y debido a esta condición no puede relacionarse con el verdadero Dios. Usted sabe que hay gente que se relaciona con Dios y dice: yo tengo a Dios, yo le sirvo a Dios a mi manera, pero no es el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra y que está en la palabra. Ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios está el que hizo los cielos y la tierra, se nos ha revelado, no solamente en la revelación natural, sino también en la revelación especial, que es su palabra, y en ella es que nosotros tenemos que descansar, seguirla, atesorarla y obedecerla. Amén. Amén. Es por eso, hermanos, que Jesús tuvo que venir al mundo para resolver este pecado del hombre, el problema del pecado del hombre. Jesús, sacrificando su vida en la cruz, Él llevó el pecado del hombre, sufrió la ira de Dios, como estábamos cantando ahorita en la alabanza, ¿verdad? Y murió en el lugar del hombre. Al tercer día, Dios le levantó de entre los muertos, y esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado del hombre. Escuchen bien: Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre y satisfizo de esa manera la demanda de justicia de Dios y aplacó su ira. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26 dice su palabra: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Hermanos, esto es una noticia de gran gozo. Yo digo que la mente humana, a pesar de que el Señor nos ha regenerado, nunca llegará a comprender a profundidad lo que hizo el Señor por nosotros. Es tan grande, tan profundo, hermanos, tan poderoso lo que el Señor ha hecho con nosotros, que nosotros, nuestra mente finita, no puede comprenderlo a profundidad. Pero qué bello que lo que podemos comprender, podemos darle gracias, podemos darle alabarlo, glorificar su santo nombre, porque nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor en esta tarde. Ahora, hermanos, que Jesús ha provisto una puerta y un camino a través de su sacrificio, la pregunta que surge es: ¿cómo entramos por Él? ¿Cómo entramos por ese camino, por esa puerta angosta?
Cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, comenzó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo capítulo 4, versículos 17. También el Señor dice en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Iglesia, por el sacrificio que hizo Jesús, todos aquellos que reconocen su estado de pecado e incapacidad para salvarse y se rinden a Cristo, Dios los perdona completamente y les declara justos y son reconciliados con Él. Gloria a Dios. Hermanos, la entrada al cielo comienza con un verdadero arrepentimiento de pecados, una fe genuina en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, hermanos, es la única puerta y el único camino al cielo. Solamente Jesús. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Amén. No hay nada más en este mundo. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Solamente Cristo nos lleva al cielo y nos reconcilia con el Padre. Ahora, después que nosotros entramos, o después que entras, el camino no es de alfombras rojas, bombas y platillos, como muchos dicen. No, sería yo deshonesto si no les dijera que la puerta al cielo es estrecha y el camino es difícil. El versículo 14 que ya leímos al principio, Jesús dijo: pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dice que el camino es difícil porque son pocos los que están dispuestos a pagar el precio de vivir una vida de entrega, de obediencia a Dios y a su palabra. Son pocos los que desean negarse a sí mismos y separarse de las prácticas pecaminosas del mundo para vivir dentro del mundo, siendo testimonio a los demás de que Dios realmente los ha salvado y los ha transformado para su gloria. Por otro lado, los creyentes genuinos saben que su camino será difícil aquí en la tierra, llenos de rechazos y muchas privaciones por servir a Cristo. Pero también saben que su final será glorioso y su recompensa será grande en los cielos. Amén. Jesús, como la puerta estrecha, hermanos, continuamente enfatizó la dificultad de seguirlo. Continuamente. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el versículo 22 en adelante, Jesús enseñó algunas verdades que muchos de los que lo seguían no aceptaron y terminaron abandonándolo. Por ejemplo, en el versículo 67 y 68 dice que Jesús le preguntó en un momento, yo me imagino que el Señor se volteó porque venían siguiéndolo, y él preguntó a sus discípulos, a sus íntimos ya: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, podemos decir nosotros, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿O seremos como los otros que lo seguían y entonces por interés y cuando oyeron el costo de seguir a Cristo lo abandonaron? El costo de seguir a Cristo y lo abandonaron. En otra ocasión en que Jesús estaba enseñando en Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dijo: si alguien quiere seguirme, fíjense que el Señor dijo: si alguien, no obligó a nadie,
sino que el Señor dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, dice el Señor, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos y amigos, el llamado que hace el Señor fue, es y será a una entrega total, hermanos, sin reservas, sin pretextos, todo o nada. Todo o nada. Es decirle al Señor, Señor, iré donde me mandes y haré lo que tú quieres que haga. ¿Están nuestros corazones dispuestos a decirle así al Señor, Señor, iré donde tú quieres que vaya y haré lo que tú quieres que haga? Por otro lado, Jesús también dijo que hay una sola puerta que lleva al infierno y esa puerta es amplia. Esa puerta es amplia. Muchas personas se van a cada minuto a una eternidad sin Cristo, a la condenación eterna sin Cristo, porque caminan por la puerta ancha, que es la puerta de este mundo. El versículo 13 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hoy en día se habla muy poco del infierno, muy poco. Mucha gente no quiere hablar de ese lugar, como decíamos, hermanos, al principio, pero es peor que uno diga alguna mentira, ¿verdad? De que no es así. Eso está en la palabra de Dios. Pero lo que es peor aún es que muchas personas piensan que ese lugar no existe. Aún religiones falsas dicen que ese lugar no existe. Dicen, no, el infierno está aquí, en la tierra. No, hermano. La Biblia habla del infierno 167 veces, por toda la Biblia, 167 veces. Y si la Biblia habla del infierno 167 veces, quiere decir que es muy real y está reservado para el diablo, para sus ángeles y para todo aquel que rechace a Jesús, el Hijo de Dios. Por otro lado, es importante decir que el camino al infierno está lleno de religiones falsas. No hay engaño, hermanos, más grande en este mundo que la religión falsa, porque la religión falsa te hace sentir bien, calma tu conciencia, te hace creer que todos iremos al cielo, que todos somos hijos de Dios. Ustedes no han oído, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Están los hijos del enemigo, del diablo, y están los hijos de Dios. También dicen que a Dios no le importa cómo vivas, que el pecado no existe, dicen ellos. Y que eso del infierno es un invento de estos predicadores locos que quieren asustar a las personas. Pero la Biblia es muy clara, hermanos. La palabra de Dios nos dice otra cosa. Nos dice que Dios sí le importa cómo nosotros vivamos, que sí hay pecado, que sí hay condenación para todos los que caminen por la puerta ancha que lleva al infierno. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice la Biblia, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Familia, les digo la verdad, la religión no salva a nadie. La religión falsa es un invento de Satanás para mantener alejada a la gente de Dios, del Dios verdadero. La Biblia dice muy claramente que habrá un juicio y todos estaremos allí para ser juzgados por Dios en ese día. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros dé cuenta por lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos estaremos allí. Aquellos que tienen a Cristo, pues serán salvos. Están salvos ya. Pero aquel que ha rechazado al Señor será juzgado delante del tribunal de Cristo. Concluyo con esto. Hay un dicho muy popular que dice: todos los caminos te llevan a Roma. ¿Usted no ha escuchado eso? Dice, no, todos los caminos te llevan a Roma, refiriéndose al cielo. No importa qué religión tengas, con tal que seas bueno y hagas las cosas bien, vas a ir al cielo. Pero Dios en su palabra dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Hermanos, todos los que estamos aquí hoy pensamos que cuando muramos iremos al cielo, y eso es natural. Nadie, como decía al principio, quiere irse al infierno, nadie. Pero es importante decir que si usted no tiene a Jesús como Señor y Salvador, usted está caminando por la puerta ancha, la puerta que lleva a la condenación eterna. La religión falsa es la puerta ancha y es un engaño, vuelvo y repito, de Satanás para mantener a la gente alejada de Dios, y es muy atractiva porque nos complace a nosotros mismos, pero no al Dios verdadero. Otros dicen: no, es que yo le sirvo a Dios a mi manera. Yo le sirvo a Dios a mi manera. Pero hermanos, no es que yo le sirvo a Dios a mi manera, es a la manera de Dios, a lo que dice su palabra. Ese es nuestro mapa, esa es nuestra guía, esas son las instrucciones, y por ellas seremos juzgados el día del juicio. Por la palabra de Dios. Amén. Así que solo entrando por la puerta angosta, que es Cristo, la puerta angosta es Cristo, nosotros podemos recuperar la relación con Dios que se perdió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron y se introdujo el pecado en el mundo. Solo entrando por la puerta angosta es que podemos volver a tener una relación con el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es a través del arrepentimiento y la fe en Jesús que entramos por la puerta angosta. Hermanos, es a través del arrepentimiento y la fe en Jesús que podemos de nuevo tener paz con Dios y vida eterna. Solamente Jesús es la puerta. Por eso el Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el Hijo de Dios. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. Ven a Jesús en esta mañana. Si has asistido por mucho tiempo a la iglesia, eso no te hace cristiano. Uno puede estar 30 años en una iglesia, 40 años en la iglesia, pero eso no nos hace a nosotros cristianos. Es tener un encuentro poderoso con Él, con el Señor, con el dador de la vida.
es entregarte totalmente a Él, sin reservas. Decirle al Señor: Señor, iré donde tú quieres que vaya y haré lo que tú quieres que haga. Es dejar de ser de mí para ser de Él. Si esta mañana no tienes a Cristo por las redes sociales donde nos ven también, si usted nunca oye los mensajes, pero puede ser que hoy el Señor esté tocando tu corazón. Jesús es el que salva, Él es el que salva. Nosotros predicamos y oramos por ustedes todos los días, pero Él es el que salva. La salvación es del Señor. Y si en este momento sientes rendirle tu corazón a Cristo, hazlo ahora, aunque sea demasiado tarde después. Mañana tal vez no haya tiempo. Dale tu corazón a Cristo. Si te has apartado, has andado en pecado, una vida que a Dios no le agrada, este es el momento también de reconciliación. Dios perdona, Él te ama. Él te ama. Eres su hijo, eres su hija. Ven de nuevo a Cristo. Reconcíliate con Él. Siempre has sido su hijo, siempre has sido su hija, pero te has apartado. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, Señor, oramos por aquellas personas que no te tienen. Señor, en el nombre de Cristo, yo te pido que lo salves en este momento. Aquel que no tiene al Señor, repita esta oración. Señor, te recibo en mi corazón, perdóname por todo pecado. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida eterna, para reconciliarme contigo a través de esa sangre preciosa, Señor. Perdóname mi vida de pecado por andar a espaldas de ti, Señor. Te pido, Señor, que me hagas el hombre o la mujer que tú quieres que sea en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted está aquí o en las redes sociales, ha recibido a Cristo por primera vez, le pido que levante su mano para poder yo orar por usted. Si nunca lo ha recibido, levante su mano y voy a orar en este momento por usted. Y en las redes sociales, ahí tenemos la información. Escríbanos si ha recibido a Cristo como su Salvador, y también vamos a estar orando por usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí todos los que estamos, parece que ya estamos en Cristo. Qué bueno, qué alegría, hermanos. Aleluya. Como siempre les digo, hermanos, ustedes saben que tenemos esas tarjetitas. ¿Cómo podemos servir a Dios? Podemos servir a Dios repartiendo esas tarjetitas, evangelizando, diciendo, invitando a la gente que venga aquí a la casa de Dios, a un encuentro con Dios. ¿Sabe que lo llamamos tiempo con Dios? Aquí venimos a tener un tiempo con Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús, vayan y hagan discípulos donde quiera que Dios los mande. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hasta el próximo domingo.